Paz y bien, queridos hermanos, en Cristo estamos nuevamente con ustedes a través de este medio de Benigno TV para compartir con ustedes la palabra de Dios, la reflexión del Evangelio de los días domingo de la liturgia de nuestra Iglesia Católica. En este ya cuarto domingo, último domingo de Adviento, última oportunidad para prepararnos, acercarnos a Dios. El tema de este domingo va a ser: Él salvará a su pueblo del pecado. Y el domingo anterior, el Evangelio de San Mateo era del capítulo 11, del 2 al 11, en donde hablaba de Juan el Bautista. Juan Bautista que predicaba anunciando y preparando el camino para Jesús, pero estaba preso. Entonces, desde la cárcel envía a 2 discípulos suyos a preguntar a Jesús si era él que debía venir o tenían que esperar a otro. Y Jesús le dice: vayan y cuenten a Juan lo que ustedes ven. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen y los muertos resucitan. Y la buena noticia es anunciada a los pobres. Feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo y de escándalo. Feliz de aquel que acepte a Jesús, sus exigencias y sus condiciones que nos pone la palabra y nos exige para seguirlo a Jesús. Entonces, mientras los discípulos volvían, Jesús empezó a hablar de Juan. Y decía esto: ¿qué fueron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten así, de esta manera, viven en los palacios. Los reyes, ¿qué fueron a ver entonces? ¿A un profeta? Y Jesús termina: les aseguro que sí, y el más grande. Juan, el profeta más grande y el último de la historia de la humanidad, que prepara el camino para Jesús. Y en este tiempo que vivimos, unos tiempos agitados, convulsionados por tantas cosas que van sucediendo en este mundo, a veces queremos también las soluciones rápidas, ya. La palabra de Dios, esto nos habla Santiago, la carta de Santiago, de San Pablo, que habla de Santiago. Nos inculca a saber esperar. Hay procesos, cambia nuestra vida que tiene que hacer en su tiempo. Nuestros tiempos a veces no son los tiempos de Dios y los tiempos de Dios no son los nuestros. Y entonces en esta reflexión del domingo pasado, la palabra de Dios nos invitaba, o en este domingo que pasó, a tener fe, tener esperanza, pero una fe madura. Y la otra, la alegría, permanecer alegre, vivir alegría cada día, en cada momento y toda la vida. Y también la última es la paciencia, tener paciencia para alcanzar los objetivos. Nosotros muchas veces no tenemos paciencia ante las dificultades, ante los problemas. Queremos solucionar de una, como se dice. Y no es así. Entonces este domingo, en el último domingo,
Vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo 1 del 18 al 24. Este fue el origen de Jesús. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba esto, el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Último domingo, como dije, de este tiempo que estamos viviendo. José, que estaba o era un hombre silencioso, que guardaba las cosas, escuchaba la palabra de Dios, que cumplía con los mandatos del Señor, y para no lastimar ni perjudicar a María, entonces decide abandonarla en silencio, como dice la palabra. Pero el ángel lo visita. Y entonces José, que estaba, podríamos decir en nuestro lenguaje, en nuestro modo de hablar hoy, pichado, angustiado. Pero él escucha la voz de Dios por medio del ángel y comprende lo que significa o lo que significaba esto para María, elegida, y actúa con responsabilidad y toma a María, lo lleva. Por eso no siempre entenderemos o no vamos a entender a Dios, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, o lo que Dios nos pide. Sabemos, sí. A veces cuando hacemos las cosas sabiendo que a Dios no le agrada o lo que Dios nos pide. Pero si nos entregamos a Él, seguramente es para que nuestras actitudes, nuestros gestos, sean para bien. Y hemos llegado así, entonces, como dije, el último domingo de Adviento. Sin darnos cuenta, pasó estas 4 semanas. Y en este cuarto domingo de Adviento o de este año, por ejemplo, la última semana va a ser cortita, porque el domingo celebramos este día y lunes, martes y jueves estamos celebrando, miércoles, celebrando ya la Navidad. Entonces, pero en todo este tiempo, en este Adviento, nos ha hecho recordar así que es una etapa que tenemos, un momento que tenemos que aprovechar para nuestra conversión, que no debemos desaprovechar todavía. Nos quedan estos días para hacer una purificación, una limpieza en nuestra vida. Porque los caminos del Señor deberán ser allanados por nosotros ahora. Juan hizo lo suyo. Ahora nosotros, para recibir a ese Señor
el gran Señor, el gran Rey de Reyes, el gran Señor del universo en nuestras vidas. Porque nadie tiene a su Dios tan cercano como nosotros en estos días. Y con nosotros, a través de su Hijo, a través de su, podemos decir, de su entrega, porque quiso quedarse con nosotros. Entonces, según San Mateo, que si bien estamos culminando este momento en donde Jesús quiere nacer en el corazón de cada uno. Y según este Evangelio, hoy Dios infundió su espíritu en el seno de María. Jesús significa Dios ayuda, Dios socorre, Dios salva. Es el Salvador que viene a limpiar nuestros pecados. Desde antiquísimos tiempos antes ya se hablaba, los profetas anunciaban de la Virgen que iba a dar a luz al Mesías. Por lo tanto, la fe cristiana, nuestra fe, tiene que ser fe en acción, de servicio, de entrega, de solidaridad. Y esto es ser, de alguna manera, es la presencia viva de Dios a través de nosotros. Porque si José fue sorprendido con este anuncio, con esta anunciación de la buena noticia, pero él confiaba en Dios. Él se fía de la voz de Dios por medio del ángel. En ese sueño, Dios actúa y acciona en él, el Espíritu de Dios también, y hace entender que los caminos del Señor son así, para nosotros también. Por eso nosotros aprovechemos de estos días que nos queda para acercarnos más a Dios. Aprovechemos las horas, podemos decir, las horas que nos quedan, que nos faltan, para la llegada de Dios mejorando nuestras vidas, Dios mejorando nuestros caminos, nuestras intenciones, no solo interior, sino exteriores. Y llenemos nuestro corazón de esperanza, un camino de esperanza, como nos pide el Papa León XIV. Y esperamos entonces con el corazón en paz y muy dispuesto a asistir al mayor milagro de la historia, el mayor milagro en nuestra vida, que se da y que fue en aquel momento producida en la historia de la humanidad, es que Dios se hiciera hombre entre los hombres para que pudiéramos hoy ser más felices. Por eso, queridos hermanos, no desperdiciemos el tiempo que nos da Dios, porque no sabemos en qué momento se nos toca ir de este mundo y dejar este mundo. Por eso debemos aprovechar ese gozo, esa alegría, para que nuestra vida sea más llevadera y sea una vida de entrega para el Señor. Entonces, Jesús nacerá de María, María desposada con José, el hijo de David.
Jesús, como dije el domingo pasado, ya no va a nacer más, pero sí tiene que nacer en nosotros, sí en nuestros corazones, en donde tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, porque Dios es amor y Dios es el que nos anima a ser mejores cada día. Podríamos hacer esta pregunta: ¿soy consciente de que Él se encuentra en los oprimidos, en los enfermos, en los desvalidos? ¿Somos conscientes de que Dios está con nosotros, en nosotros? Por eso pidamos a Jesús que nos anime y nos fortalezca, nos dé sabiduría, especialmente para aceptar y comprender los caminos que Él nos ha marcado. Como dije, allanemos hoy nosotros los senderos y los caminos de nuestra vida para que el Señor se quede y habitar en nuestro corazón. María llena de gracia, María llena del Espíritu, en ella se cumple, como había dicho Mateo, la profecía de Isaías, la Virgen que da a luz un hijo que es Dios, Dios con nosotros. María es la nueva Eva, María es la que, podemos decir así, salva al mundo por medio de su Hijo, que limpia nuestros pecados y que nos lleva hacia Él. María es la que nos acerca a su Hijo Jesús. Ella nos conduce a Jesús, nos ilumina para que lleguemos hasta Él. Por eso pidamos a Jesús: Señor Jesús, danos la virtud del silencio y la confianza, como a José, para que permanecer atentos a la voz de Dios, abiertos a sus signos y disponibles al proyecto de Él. Amén. Bendecida semana y bendecido final ya del tiempo de Adviento, esperando que les haya servido y ayudado este tiempo, estas reflexiones para ser mejor cristiano cada día. Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.